Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de peloteando.com. Les decía la pasada semana que esta semana íbamos a estar inmersos en el concurso internacional de tenis, en la famosa Copa Vedriñana, 66 años en disputa. Y dentro del torneo hemos encontrado un personaje que no podíamos dejar de invitar a nuestro programa. Es un personaje que ha hecho una trayectoria en el mundo del tenis extraordinaria. Un hombre que en su propio país ha ganado medalla olímpica como jugador. Y posteriormente un hombre que ha levantado la Copa Davis como ganador y responsable del equipo de Copa Davis. Estamos hablando de Jordi Arrese. Jordi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería que a todos los telespectadores les contases un poco cuáles fueron los inicios, ya no tenísticos, sino deportivos de Jordi Arrese en sus comienzos. Tú naciste en Barcelona en el 64, ¿no? Sí, nací en el 64 y bueno, yo creo que como todas las familias es un poquito así, que les gusta el deporte. Nos pusieron en un colegio en el que hacíamos mucho deporte. Y la verdad es que, bueno, yo soy mellizo con otro hermano. ¿Sí? Y los dos hacíamos muchísimas cosas, hacíamos hockey, hacíamos fútbol, hacíamos atletismo, hacíamos natación. La verdad es que hicimos muchos deportes, hacíamos tenis a partir de los 10 años, o sea, antes hacíamos. La verdad es que nos pusimos mucho en el mundo de la competición del atletismo, tanto en velocidad como fondo, cross, todos estas pruebas. Incluso marcha, me decías también. Incluso marcha. En marcha éramos muy buenos. La verdad es que éramos los primeros o segundos siempre de Cataluña. O sea que la verdad es que él iba muy bien. Mi hermano quedó... hay una prueba muy popular que se llama la Jamboen, que sí, corrían 500 o 600 cada... Y él quedó séptimo. Es que también le ponía cara y él enseguida en la salida, pues lo típico que ves una muralla de gente, él se iba poniendo al principio, pero la verdad es que era muy bueno, era también de lo mejorcito. O sea que a lo mejor en aquella época soñaste antes en ganar una medalla olímpica como marchador que como tenista. Pues seguramente, yo siempre he sido muy competitivo y sobre todo mucho de hacer campeonatos de lo que sea, me da igual, de pádel, de fútbol. La verdad es que todo lo que sea competir siempre me ha encantado. Y bueno, y fue pasar del atletismo, a los 10 años empezar con el tenis, porque lo típico que tus padres juegan al tenis, ya ponen al hermano mayor, la hermana y al final pues los hermanos pequeños, ¿no? Y empezamos ahí a jugar y la verdad es que muy bien, siempre nos gustó mucho. Pero también fue una trayectoria un poco extraña, ¿no? También la mía. Yo estuve más o menos, que teníamos un cierto nivel de infantiles, hasta los 14 años y medio, que se hace un campeonato que es el popular, es el Manuel Alonso, que es el típico, el torneo rey, ¿no? de infantiles, y a partir de ahí la verdad es que hasta los 17, como 2 años y medio, pues llegamos a jugar un día a la semana. Un caso totalmente atípico y sí, sobre todo en Cataluña, que es un sitio que se juega muchísimo tenis en esas edades, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende de la suerte que tienes, a veces pues no entrábamos dentro de lo que era de la Federación Española, que lo típico que siempre es un grupo muy fuerte, muy profesionalizado, ¿no? Tampoco estuvimos ahí en la Federación Catalana, entonces claro, cuando te sales de un poquito de los grupos más importantes, pues a lo mejor como que ya no te apetece, o como que no lo ves que estés en un sitio importante como para poder crecer tenísticamente, ¿no? Y entonces, pues lo típico que lo vas dejando, y fue a los 17 años y medio o así que Luis Bruguera, que en ese momento llevaba a Fernando Luna y a Juan Aguilera, que eran los mejores jugadores que teníamos en el país, pues me vio jugar, y a mí y a otro chico con 2 años menos nos dijo: mira, si os entrenáis durante un año por vuestra cuenta, pues el año que viene podéis empezar a jugar torneos con nosotros. Y bueno, la verdad es que el cambio era muy grande, porque el cambio era pasar de... Ese año pues jugué 3 circuitos en España, que era lo más pequeñito que se podía jugar en ATP y torneos nacionales, a pasar que ni siquiera pasas por los Challengers, ¿no? Que ya es un paso ya más grande y que es necesario un poquito pasar, pues a pasar a jugarte Roma, Monte Carlo, el US Open, Roland Garros, claro, con algún wildcard de previa que necesitas para invitación directa para entrar, pero la verdad es que el cambio fue muy grande, pero muy positivo. Siempre he sido un jugador que, como físicamente aguantaba mucho, pues me metía en entrenos de 8-1, o sea, barbaridades, la verdad, y así que estoy cascado por todas partes. Tengo las cervicales que ya parecen de gente mayor, pero bueno, me gustaba mucho el tenis, siempre me ha encantado, y fue muy positivo porque enseguida, al año y medio, pues ya empezaba a rondar los sitios, primero el 500, después ya el 100. Tuve un problema, una enfermedad, pues que me apartó al 100 y pico, y a partir del siguiente año ya estuve metido, y no sé si han sido 11 o 12 años siempre entre los 100 primeros, rondando el 30, 40, 50,
y la verdad es que muy positivo. Tu mejor puesto, el 23, en el año, no sé en cuál de los años, pero estuviste 92. siempre en el 92. 91, 92. 91-92 y 12 finales jugadas de ATP, 6 victorias. ¿Cuál es el triunfo que recuerdas, independientemente de los Juegos Olímpicos, el que más te marcó en tu vida tenística? Yo te diría dos. Uno en Madrid, que además siempre jugaba muy a gusto, fue un torneo, el primero que lo hacían muy grande, de 600 y pico mil, en esa época era así bastante grande, pero uno te diría que fue más importante, o sea, más importante era el de Madrid, pero uno era el de Bucios, porque en esa época no jugábamos en pistas rápidas, por lo menos en Cataluña solo existían las pistas de tierra, la rápida casi no existía para nosotros, pero nosotros llegó en septiembre, que Juan Margech, ahora que está en la europea, pues nos vino y nos dijo, mira, que tengáis claro, quien termine a final de año, los 3 mejores jugadores de ranking son los que van a ir a las Olimpiadas de Barcelona 92. Y la verdad es que pues ahí me veía obligado a jugar en pista rápida, pues nunca había hecho más de una ronda, perdías en primera, ya no ibas con confianza porque nunca las tocabas, y cuando ibas a entrenar, entrenabas en el torneo, entrenabas 4 en la misma pista, y eso es todo menos entrenar. Y la verdad es que ahí lo necesitábamos y nos jugábamos los puestos bastantes, estábamos Javier Sánchez, Pato Clavet y así, y ahí gané Bucios yo, o sea, ahí gané un torneo de pista rápida, gané a jugadores que lo hacían bastante bien, a Javier Sánchez entre ellos en cuartos de final, y era muy necesario para mí porque nos estábamos jugando las Olimpiadas, y la verdad es que me distancié bastante de ellos, y bueno, fue jugarnos, cuando había mucha competición, la verdad es que ahí daba lo mejor de mí. ¿Tenías algún modelo en el que seguir? ¿Tenías algún ídolo en aquella época? Si quieres que te diga la verdad, no. Siempre me he mirado mucho pues el trabajo, el sacrificio, el respeto un poquito a la gente, y la verdad es que nunca he sido de ir a pedir un autógrafo a nadie ni nada, al contrario. Lo mismo en la final de la Olimpiada, pues nunca la he visto. Para que te diga, estamos en el 2006, la veré seguro y la tendré para mis hijos, pero nunca miro atrás. Me gusta mirar adelante, me gusta competir, más que mirar, me gusta competir, hacer cosas de competición, y la verdad es que no. Tú jugaste en una época en la que realmente ha habido pues jugadores extraordinarios, jugadores que se han juntado generaciones pues con desde McEnroe, Lendl, Wilander, hasta Sampras, Becker, etcétera. ¿Qué jugador de ellos te impresionó más? ¿Cuál es el jugador que más te impresionó de todos los que tuviste enfrente? A mí Agassi me encantaba. Agassi me encantaba, era un jugador que nunca cedía al terreno, nunca se movía de ese metro que estás a la izquierda. Un jugador que, bueno, siempre me ha sorprendido que no fuera a volear más, porque con el tenis que tenía yo creía que podía haber sido número 1 indiscutible. Y luego tal vez Connors. A mí siempre me han gustado los jugadores de carácter. Connors, pues Nadal en estos momentos, o sea, los jugadores de carácter siempre me han impresionado. Y a Muster no era tanto de eso, pero Connors tenía talento además. Los Juegos Olímpicos. Vas a los Juegos Olímpicos, luchas por la plaza, te conceden la plaza, un cuadro de lujo, porque realmente estábamos comentando antes que quizá han sido los Juegos Olímpicos con mejor participación. De los 12 mejores jugadores del mundo, 10 están allí, y te plantas en la final, haces un torneo impresionante y pierdes en 5 sets en una final apoteósica frente a Rosset. ¿Qué sentiste? Bueno, la verdad es que hubieron muchas emociones, porque bueno, durante ese año de las Olimpiadas a nosotros nos habían prometido que los 3 mejores iban. Pasaron demasiadas cosas ahí. Fue la única vez. Siempre los jugadores pues haces una temporada de 1 mes y medio, de 2 meses y medio, de 2 meses y medio como mucho. Yo hice una pretemporada de 4 meses y medio cuando tenía el mejor ranking de mi vida, o sea que lo mejor hubiera sido jugar y mejorar el ranking. Estar el 23 era fácil, estar el 17, el 18 mínimo, ¿no? Porque por poco que coge. Y yo ahí hice una pretemporada impresionante con Paco Seirulo, que es el preparador físico del Barcelona, y hacía 4 horas solo de gimnasia, hacía 4 horas al día, repartidas, pero hacía 4 horas al día. Cada mañana a las 8:30 estaba corriendo durante una hora seguida bastantes kilómetros, y hacía dos de pesas, dos sesiones de pesas con multisaltos. La verdad es que fue muy duro, pero la verdad es que tenía muchísima confianza en las Olimpiadas. Siempre me ha gustado mucho jugar la Copa Davis, no he tenido la oportunidad tal vez
porque los momentos no eran los ideales, pero siempre me he creído que servía para este tipo de competiciones. De hecho, en la Copa de las Naciones, pues a Becker le pegué 6-2, 6-1, no perdí ni un solo partido en 2 veces que he estado en la Copa de las Naciones, o sea que se me daba muy bien el tipo de jugar por España, porque a mí se me iba un poquito la concentración y en estos momentos pues no se me iban, ¿eh? Hay algún jugador también que lo veo un poco así, tipo Verdasco, que se les va así y de repente crees que en Copa Davis no, porque estás jugando por tu país y no puedes despistar, pues un poquito era eso, ¿no? Y la verdad es que llegué como una roca. De hecho, pues programamos un poquito que a 2 meses o 2 meses y medio antes del final llegáramos al máximo de sentir la bola, de encontrarme perfectamente físicamente. Los 2 primeros meses fueron malos, entonces fue cuando Carlos Costa, que además era compañero mío, íbamos con el mismo entrenador y todo, él había visto un poquito cómo yo había entrenado, todo el sacrificio que había hecho, y tuvo la opción porque él se puso top 10 y un poquito se tanteaban. No era seguro, pero se tanteaba como que a lo mejor si él pasase o no. Pero la realidad es que físicamente seguramente fui el que mejor llegué de todos los españoles. Estaba muy bien físicamente, fui el que mejor resultados hice los 2 últimos meses y medio en tierra batida. Bueno, me perdí lo que fue la apertura de las Olimpiadas precisamente porque estaba jugando la final de Hilversum. O sea que ya el último torneo venía de hacer final. Y bueno, y cuando empezamos el torneo, la verdad es que yo vi que la clave era con Magnus Gustafsson. Magnus Gustafsson... ¿Que te había ganado casi siempre o no? Me había ganado siempre. Pero aparte es que en tierra batida, con el calor que se hacía en Barcelona, 5 sets, era el partido, para mí era el partido clave, que si ganaba ese partido yo me veía ganando medalla. Y fue un partido, no sé, fue 9-7 el quinto set. Pasaste más horas que nadie en la pista, hostia, partidos con tremendos. Toda la gente animando, además lo típico, unas gradas metálicas que cuando la gente hace el ruido de los pies, hace un ruido impresionante, mucho más que en la final. La verdad es que fue la primera vez que se me puso la piel de gallina, ¿no? O sea que fue algo realmente muy emocionante. Y luego pues la verdad es que el partido más emocionante, pues con todas estas cosas que habían pasado, piensa que los 3 meses últimos que se había hablado mucho de si yo iba a estar o no iba a estar, 2 semanas la estuve con fiebre, o sea, de la presión, y que yo me veía que estaba perfectamente, pero claro, que se hablaba mucho, y lo típico, cuando se habla de política no pintas nada, ya, esto no es así, nada, te dan un plumazo y de repente te encuentras fuera del torneo, ¿sabes? Yo te he oído comentar siempre de que a ti, vamos, la presión no te afectaba, sino que al revés, en el momento que había presión sobre ti, que reaccionabas con muchísimo más. Conseguía concentrarme mucho más. La verdad es que, bueno, siempre he dicho, en las 2 veces que jugué en las Copas de las Naciones, pues a Becker lo cogí en su pista y le pegué 6-2, 6-1. Es la única vez que conseguí ganarle así, y además jugando magnífico. Me acuerdo del Gilbert también fácil, varios partidos de estos. La verdad es que yo creo que se me daban. Lo que es que, bueno, estos partidos hay pocos, y puedes tener la oportunidad o no tenerla. La verdad es que, pues que han sido varios que podía tener las oportunidades porque está bien para hacerlas y no las has tenido. Esto, cuando las tienes, o las coges o las dejas, ¿no? Por suerte, pues las veces que he tenido, pues las he aprovechado. La final con Rosset, una final que épica, ¿no? 5-6, te llevaba 4-1 en el quinto, remontaste y bueno, te ganó 8-6 o 9-7, Ahí, recordado al final, ¿no? Ese partido fue un partido yo te diría que casi de 2 bolas. Ese partido, yo me acuerdo, el primer set me ganó 7-6 en el tiebreak, y yo le había tenido como 4 o 5 bolas de break y él no me había tenido ni una, y me ganó el tiebreak y el primer juego del segundo set. Y claro, mi problema principal, de hecho, ahora cuando yo enseño totalmente al contrario de lo que yo no aprendí, o sea que son cosas que tú aprendes como entrenador y dices, ¿cómo no llegué a aprender todo eso? Es que yo restaba mal, y luego pues tenía enfrente un sacador que sacaba 220 cada vez, y con una derecha mortal, y que sacó impresionante y con una derecha mortal. Claro, cuando te sacan así, pues yo me tenía que poner a 4 metros y a restar como pudieras, ¿no? Y la verdad es que se me fue tiebreak cuando yo le había tenido 4 o 5 bolas de break y no conseguí hacerle, y el primer juego, ahí en nada se me fueron 2 sets, o sea, en 10 minutos realmente o 15 minutos se me fueron los 2 primeros sets. Ahí empecé a remontarlo, empecé a dejarlo tocado, 6-3, luego creo que fue 6-4 también en el cuarto, y se me fue en el quinto set de 4-1, otra vez me puse 4 iguales, y que venía con calor, había pedido él también el médico, pues por lo típico para el calor y toda la historia, y justo ahí, no sé si fue en el 5 iguales o así, se pusieron las nubes,
pusieron luz artificial y ahí, quieras o no, pues resopló otra vez, porque llevábamos pues 5 horas, el partido duró 5 horas y 5 minutos. Y al final, pues la verdad es que, bueno, él en todo ganó a los mejores, la verdad es que se lo mereció, o sea, que es así. Y ese juego se lo jugó, o sea, se pegó dos winners desde 3 metros del fondo saco, y la verdad, bueno, fue un justo ganador, la verdad. ¿Qué sensación tuviste en el podio? A mí no me gusta perder, o sea, la sensación, sinceramente, la sensación fue muy buena en cuartos de final con Lavalle, que además había perdido así, y fue muy buena ahí porque además, pues ahí es cuando te das cuenta que tienes medalla. O sea, antes era diferente, ahora por ejemplo tienes que luchar por el tercer y cuarto puesto, que yo creo que es más justo. Sí, pero antes cuando llegabas a cuarto, no había tercero, el tercero y cuarto tenía medalla de bronce. Y la verdad es que esa sensación de tener medalla, después de haber estado luchando 4 meses y medio de pretemporada increíble, después de luchar contra la política, porque todo realmente era política, de verte que estás dentro o estás fuera, después de toda la lucha que hay, pues realmente fue impresionante. Pues miré a mi familia, le hice el gesto de la medalla, y además fue muy bonito porque la verdad es que lo veía en todos los torneos. Me iba a Sudamérica y veías que lo hacían, y fue un gesto que me salió del corazón, que les dije, aquí la tengo, ya la tenemos, ¿no? La verdad es que fue muy bonito. Y bueno, y la sensación, pues quieras o no, en el podio, cuando has perdido después de las 5 horas y 5, tienes un buen gusto de boca, pero quieras o no, se te ha ido la medalla de oro por nada. Pues quieras o no, es eso. Pero bueno, la verdad es que fue muy bonito, y siempre estaba encantado. Era en casa, con toda la gente que te quería de todo el país, y la verdad es que fue muy bonito, fue una sensación única. Tú empezaste a jugar tarde, como acabas de explicar, con un caso muy atípico, que sería, bueno, ejemplarizante hoy en día, que hay tanta obsesión por jugar tantas horas tan temprano, pero te retiraste pronto también, ¿no? No te creas. A ver, yo empecé a los 10 años, 10 y medio, que ahora están empezando todos a los 5. Parece que todo el mundo tenga ese Nadal, y yo no creo que eso sea bueno, porque yo creo que tampoco es necesario. A ver, a los 7, a los 8, ir jugando poquito a poco. Lo importante es que cuando te pongas. Cuando haya la madurez necesaria. Sí, esto es así, y bueno, yo creo que ahora en estos momentos... Sí, pero ¿crees que te había retirado en el 95? ¿Cuándo? No te retiraste en el 95. 95, 96. Yo me retiré cuando me quedaban 2-3 meses para los 32 años. Por eso digo, hoy en día que ya los jugadores 35, 36... Sí, no, eso sí, pero bueno, a ver, me retiré por una lesión. Ya. O sea, me retiré por una lesión. Llevaba todo ese año, yo a los 30 años tuve un año muy bueno, que estaba con un entrenador italiano que me llevaba muy bien, y que realmente me hizo ver el tenis diferente a lo que me lo habían hecho ver todos. Y esto que había ido con gente muy buena. Pero me lo hizo ver diferente. Es cuando empecé a comprender un poquito, pues, lo que yo no hacía. El resto, porque no lo hacía. Yo me iba y me ponía a restar 3 o 4 metros y hacía un golpe normal. Un golpe normal con la velocidad de 200 y pico de hora es imposible, es un bloqueo. Estas cosas pues no las veía. Cómo poder hacer los pasos para la red, cómo hacer la primera volea, seguir caminando. O sea, eran ciertas cosas que después, realmente gracias a este entrenador, he sabido aplicarlas un poquito a los chicos, y un poquito enseñarles así. La verdad, empecé a ver el tenis un poquito diferente, no se había. Y me hubiera gustado poder jugar mucho más, pero ese año tuve una lesión en el hombro de una artritis, y lo típico, yo jugaba muchísimas horas, pues no llegaba a jugar más de 1 hora porque me hacía tanto daño que... Y yo creo que a base de esa lesión de hombro fue cuando me vino la espalda, y con la espalda me quedé clavado. ¿Fue muy duro para ti, o cómo fue forzado no tanto el dejar de jugar la competición? Pensaba que se me pasaría, estuve 4 o 5 meses, y después fue cuando intenté buscar soluciones y no hubo manera. Entonces, pues bueno, también me vi obligado, me dolía mucho, yo estaba de pie, estaba de pie 10 minutos, no, ha sido esta tarde, que creo que me he tragado algo y lo tengo desde la tarde. Yo creo que es el humo. Desde la tarde así. Y estaba 10 minutos de pie y me tenía que ir a sentar. O sea, y esto lo pasé casi durante 1 año. Y después tenías que seguir en el tenis a nivel de entrenador y a nivel de esto. Lo tuviste siempre claro. Sí. Aparte que te dedicaste a otros negocios, ¿no? El negocio de restauración y esto, sí. ¿no? No, con negocios siempre tengo. Con mi hermano mellizo, pues que él hizo sus económicas, estuvo haciendo un máster en Estados Unidos, y la verdad es que es un gran negociante, y él pues bueno, vino con varias ideas de Estados Unidos, pusimos una muy buena que se ha hecho en toda España, y bueno, ahora la vendimos hace 1 año así, pero hay como
como 30 restaurantes, o sea, son buffets de ensaladas en las que comes lo que quieres a un precio módico, muy bueno. Fresco se llama, ¿no? Fresco, sí, restaurantes fresco, y la verdad es que la idea era muy buena porque cuadraba mucho un poquito con lo que era yo, ¿no? Que era tenis, deporte y todo, era todo tipo de ensaladas, tenías como 30 diferentes en las que tú te servías con tus bowls, te servías lo que querías, luego tenías pizzas, sopas, un plato especial del día, y la verdad es que pues pagabas, ahora estabas pagando 7 y pico y por la noche pues 11, no sé, ahora ya, pero hace un año que el precio ya no me lo sé, pero bueno, que la verdad es que tiene muchísimo éxito y está en casi todas las ciudades de España. Del 95 cuando llegaste a capitán de Copa Davis, ¿fue una trayectoria en la que llevaste a varios jugadores? Estuve llevando a algunos jugadores, pero tampoco era fácil para mí, porque yo soy especial, me gusta el trabajo serio, y pues llevé a algún jugador. Esto no lo encontré, realmente lo vi difícil, que cada jugador pues tiene sus manías, ¿no? Y a mí no me gusta hacer de entrenador un poquito en lo que hay hoy en día, que haces más de cuidar o que no se aburran o que no les falte de nada que de entrenar. Y como tenía muy claro que yo lo que quería era enseñar y entrenar, pues lo probé con alguno, y cuando vi que cuando te ponías en el circuito que algunos pues no estaban por la labor, igual tampoco tuve la suerte, esta es la verdad. De hecho, con los jugadores que estuve no tuve, yo creo, esa suerte, y eran muy majos, pues entonces decidí empezar por los jóvenes, y empecé con algún chico joven que no lo hacía mal y así, y después fue cuando me vino pues el cargo de la Copa Davis, ¿no? Un cargo de la Copa Davis que, bueno, te llevaría al éxito. Yo quería, antes de ver pues todo el desarrollo de esas eliminatorias de Copa Davis y del triunfo de España, pues declaraciones de capitanes de Copa Davis que estuvieron antes que Jordi Arrese. Por ejemplo, la entrevista que le hicimos en el año 2000 a Manolo Santana, un Manolo Santana que acababa de ser destituido, y es que nos contaba estas opiniones. Cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, pues ahora parece que todo funciona bien, ¿no? Pero realmente yo, como máximo responsable del equipo los últimos 4 años, y después de haber jugado un poco el bigote con el tema de separar en algunas ocasiones a Bruguera cuando todavía era un jugador muy bueno, y que me equivoqué totalmente no llevándole a jugar contra Italia en pista cubierta, donde no ganaron los italianos, porque yo pensaba que a la larga los Costa, Correcha y Moya iban a ser el futuro y el presente del tenis español. Y realmente pues lo de este año pues ha sido la decepción más importante en mi vida deportiva como técnico, porque después de crear este equipo y después de ver el sorteo, que es lo que yo estoy insistiendo a todos los medios informativos que tratan de ¿por qué no vas a estar en Barcelona? ¿Por qué no vas a ir a Barcelona? Pues porque fuimos a Nueva Zelanda a salvar la situación en un momento extremis, y los jugadores que tenían que ir no fueron, por un motivo u otro no fueron, y tuve que agarrar lo que pude con jugadores que yo no les había contado con ellos, que demostraron en ese momento que les importaba mucho el tenis, como fueron Clavet y Mantilla. Y cuando se ve el sorteo, que por primera vez España iba a jugar todos los partidos en casa, es cuando se decide la institución. Entonces, una institución que yo al principio creí que obviamente que los jugadores y técnicos no tenían que ver mucho, pero luego al cabo del tiempo he visto que se ha demostrado. Y además se lo he dicho a él personalmente, como te lo estoy diciendo a ti, ¿no? Que si realmente él pensaba que no era lo adecuado, pues lo lógico y normal es que nos hubiéramos reunido jugadores, entrenadores y el presidente de la federación, exponer cuál era su plan, qué es lo que querían hacer, y obviamente Santana no hubiera estado apartado no como técnico a lo mejor del equipo nacional de la Copa Davis, pero haciendo realmente algo que creo que necesita el tenis español, que es un poco la categoría a nivel internacional de tener un nombre representativo dentro de la propia federación. Pero obviamente ha pasado el tiempo y ahí están las cosas, que se va a ganar la Copa Davis, que yo deseo que se gane la Copa Davis, que vamos a ganar, creo, si las cosas no salen mal, por lo mínimo por 4-1, pero que esa Copa Davis, aunque muchos quieran o no, yo me siento como parte de ella, ¿no? Yo soy un hombre del deporte, y tú lo has vivido y lo sigues viviendo como yo, entonces no podemos estar alejados de lo que realmente es tu vida y es lo tuyo, ¿no? Yo no me veo a lo mejor en un momento determinado pues sentado en la silla, no me veo ejerciendo las funciones de presidente de la federación, porque considero que
A mí el politiqueo no me va para nada y voy demasiado derecho a los temas, y entonces para ser presidente yo creo que tienes que tener algo que no tengo yo, que es un poco de hipocresía y en un momento determinado pactar, ¿no? Pero dentro de lo que es el deporte en general sí me gustaría tener alguna actividad que yo le pueda servir al deporte español, no solamente al tenis, sino al deporte español en general, porque es un país que necesita de gente que crea en el deporte y que les pueda ayudar a que sea más grande de lo que ha sido hasta ahora. Jordi, ¿qué valoración haces de las declaraciones de Santana y de la situación vivida en aquel momento por Manolo Santana? Sí, yo te diría que, como en todo, en lo que es la política hay mucha hipocresía. Pero, sinceramente, la realidad y lo que había en la época de Manolo Santana es que hubo un momento que lo querían sacar, pero no habían narices políticas para echarlo. Yo creo que esa es la lástima de la política, que yo creo que tú tienes una oportunidad y hay un momento que te tienen que decir, mira, lo has hecho hasta aquí, has hecho lo que has podido y ya no te toca otra, hay el cambio, pero cuando la gente a veces no va de cara, pues entonces cuesta más de asumir, ¿no? Y ahí pues está claro que algún técnico echó la mano para que estuviera fuera. Vamos a mostrar también otras declaraciones a Jordi que hicimos, de otra entrevista que hicimos ese mismo año, una entrevista que hicimos un poco antes de la de Manolo Santana, concretamente la de Emilio Sánchez Vicario. Se han juntado una serie de circunstancias que han hecho una mentalidad en el equipo muy positiva. Yo destacaría la mayor, es que hemos jugado los 3 partidos en casa y la final también la vamos a jugar en casa. Y hay una estadística de la Copa Davis en la cual el 90% de los partidos que se juegan en territorio propio se ganan. Entonces, lo que no era normal era lo que nos pasó el año pasado, que jugásemos en casa y perdiésemos. Entonces, este año pues ha sido todo perfecto y esperemos que se pueda conseguir la Copa. Hacer un análisis con esta estadística del 90% pues es complicado, porque en este deporte, como en todos, pues siempre se va por los resultados. O sea, y este año se ha ido poniendo todo a la perfección. O sea, no ha habido ni una eliminatoria, podríamos llamarla complicada. Entonces no se ha podido medir verdaderamente a los jugadores españoles, porque cuando parecía que iban a tener una eliminatoria muy difícil contra Estados Unidos, pues va y los mejores jugadores de ellos no se presentan aquí. Entonces es difícil saber en qué nivel estamos. La final pues sí que será una prueba de fuego. Yo creo que se hizo un poco podríamos decir hasta con alevosía, ¿no? Porque Santana pues el año pasado se tuvo que ir con un equipo de circunstancias a Nueva Zelanda, consigue la victoria, entonces se le destituye. ¿Por qué se le destituye? Porque todo el mundo sabíamos que este año pues iban a conseguir triunfos. Entonces si no le destituían en ese momento, porque tenía en contra a los jugadores y eso, si este año se ganaba o se llegaba a la final, ya no lo iban a poder sustituir nunca más, ¿no? Entonces yo creo que en parte la destitución de Santana fue un poco injusta y no sé si se le tenía que haber dado por el símbolo, que es una salida un poco diferente, un poco más airosa, a lo mejor pues mantenerlo como no sé, imagen o como relación pública del equipo o lo que fuese, pero no una salida así tan fuerte, ¿no? Entonces se puso al G4, que en un principio pues tuvieron bastantes críticas. Con el paso de las eliminatorias se ha visto que no es un G4, o sea, es un 1. Es un 1. Que es Javier Duarte. Que es Javier Duarte el capitán, que en un principio tuvieron que vestirlo así, porque él es muy inteligente y es emocionalmente muy convincente. Tuvieron que vestirlo así con los otros entrenadores, porque durante mucho tiempo se había tratado de conseguir que los entrenadores estuviesen ahí, desde cuando estábamos jugando nosotros, que tuvimos grandes peleas con la federación para que estuviese Pato Álvarez, lo mismo con Sergi Bruguera después, con Orantes, o sea, siempre se había tratado esto y nunca se había conseguido. Entonces, como una fórmula salomónica era poner a los 4 si ninguno se enfadaba. De momento ha ido todo muy bien. Los que en principio tenían que haber jugado como Moya, Mantilla, han estado rendiendo muy bajos y sobre todo lesionados, entonces no ha habido ningún problema. Se han jugado todas las eliminatorias en casa, se ha ganado.
pero de G4 hay muy pocos. O sea, el que controla ahí la situación y el que supuestamente pues a la larga se va a quedar ahí es Duarte, porque es lo que se ha buscado desde el principio y parece que es lo que interesaba a todo el mundo, ¿no? No, en ni un momento, porque si no, pues si hubiesen pensado... Creo que el gran público sí que lo puede pensar, o sea, la gente que está alrededor del tenis también lo puede llegar a pensar, pero los que menos lo han pensado pues son la federación y el entorno de los propios jugadores, ¿no? Que indirectamente pues prefieren que yo esté ahí apartado que no dentro de la historia esta, ¿no? En aquella época Emilio Sánchez Vicario decía que preferían que estuviese apartado que no dentro de la historia de ser capitán de Copa Davis, pero hoy actualmente ocupa el cargo de capitán de Copa Davis. Y yo quería pedirle a Jordi Arrese pues su valoración de las declaraciones de Emilio Sánchez Vicario en el año 2000 y la actual situación de Emilio Sánchez Vicario. Bueno, a ver, las declaraciones que ha hecho pues son la comidilla del tenis, ¿no? Está claro que el que maquinó un poquito todo pues fue Duarte, es una cosa clarísima. Que yo no estoy tan de acuerdo en que solo él lo movía. Yo en esto no estoy de acuerdo. Sí que estoy de acuerdo en que él fue el que trabajó pues la destitución de Manolo Santana, está clarísimo. De hecho, cuando planeó el G4 vino a varios otros jugadores para poder hacer una especie de G2 o de algo, y pues que tal vez movió los hilos para poner a la gente que más le podía, o a la gente que a lo mejor él creía que más podía mover, es posible. Pero lo que está claro es que bueno, Duarte fue la época, es lo que decía también Emilio, si no llegan a tocar las cuatro salidas en casa, pues igual no se habrían atrevido, que eso es lo que a mí me sabe mal, porque si realmente piensas que ya toca otro turno, no creo que tengas de estar esperando si es el buen cuadro o no. Bueno, incorporamos a nuestra tertulia ahora a un nuevo invitado ya conocido por ustedes. Lo entrevistamos hace 2 años cuando estuvo también en el concurso internacional. Es la persona que acompañó a Rafa Nadal cuando ganó aquí, pertenece al staff técnico de Rafa Nadal, trabaja con Tony Nadal y es un hombre que ha colaborado con nosotros para darnos su opinión de los grandes éxitos de Rafa en grandes torneos telefónicamente. Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en vivo y no lo hemos desaprovechado. Tony Colón, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos vas a permitir casi, además vas a ayudarme a mí a comentar con ello, pues a acabar un poquito la larguísima trayectoria tenística de Jordi Arrese y sobre todo pues esa maravillosa fin de trayectoria, digamos, hasta ahora, que fue el ganar la Copa Davis en el 2004. Y yo quería ver si nos podían ofrecer esas imágenes de esa final con Estados Unidos. Ahí vemos el desfile inaugural, que curiosamente, bueno, está grabado desde el punto de vista de aficionado, en plena grada, allá arriba, en un momento en que no se habían llenado todavía las gradas. Bueno, ahí ya está con el triunfo de Carlos Moyà, pero que al principio por los atascos tremendos no, pero la respuesta del público fue impresionante y sensacional, ¿no?, durante esos días, ¿no? No, fue una pasada. La verdad es que conseguir hacer una final con, no sé si eran 26.000 espectadores, es realmente alucinante. O sea, la que montaron en Sevilla era imposible montarla mejor. Era imposible. Y el público, vamos, una respuesta en todos los sentidos, porque había una animación cantando el himno, entre ellos mismos tarareando una canción, el himno español, evidentemente, el ruido ensordecedor, el ánimo a los jugadores extraordinario. Vamos, un ambiente realmente que se sueña y que se hace realidad. Sí, ahí vemos el abrazo con Carlos Moyà, un hombre que hasta entonces no había soportado muy bien la presión en Copa Davis y que realmente ahí los 3 primeros juegos del primer partido los había pasado muy difícil, ¿no? Lo pasó duro, pero la verdad es que él desde esa final que se quedó fuera del 2000 tenía muchas ganas, lo había intentado, y todo ese año ya se había jugado ya del año anterior, se había jugado con Argentina, que tuvimos muchísima mala suerte en Australia, que había jugado de una forma impresionante, que se cargó a Filipovic haciendo un partidazo en hierba. La verdad es que luego tuvimos mala suerte porque nos fuimos un 2-1 y un Ferrero que al 5-6 normalmente tenía que haber ganado a Filipovic, que estaba convencido que Moyà habría ganado a Hewitt. Pues la verdad es que todo este año estuvo jugando impresionante, se le veía con unas ganas y él quería ganar la Copa Davis. La verdad es que Carlos Moyà
Cuando realmente quiere ganar algo y se le pone entre ceja y ceja, se nota. Ahí tuvisteis una decisión difícil, una decisión pues, que se sabía que iba a dar polémica, que era el tema de dejar fuera a Juan Carlos Ferrero, que a lo mejor no estaba en su mejor momento, pero que claro, estamos en lo de siempre, las personas con un nombre, con un currículum, y arriesgar pues con un chaval impresionante, pero a un chaval todavía como Rafa Nadal, pues muy joven. Pues sí, la verdad es que esa no fue la primera, sino que ya tuvimos bastantes decisiones antes en las que casi dejamos a todo el mundo fuera cuando tenía el mejor ranking. Yo creo que una de las cosas que hizo muy bien el G3 y también luego el G2 es que el ranking nunca contó para nada. Fue algo que realmente antes no era así, ¿no? Nosotros no contábamos nada con el ranking, creíamos que Rafa era el tipo de jugador ideal para la Copa Davis. También es cierto que Ferrero no llegó en su mejor momento ahí. Y bueno, a Rafa ya lo habíamos puesto contra Chequia, cuando nunca había ganado un partido indoor. Yo creo que fue más complicado ponerlo contra Chequia que ponerlo realmente contra Estados Unidos, sabiendo que pues, todo lo que se estaba jugando, ¿no? Y que era un chico de 18 años, pero que nosotros estábamos totalmente convencidos que iba a dar el máximo. Y realmente contra Chequia, que nunca había ganado un partido indoor, lo pusimos los 3 partidos. Y perdió el primero contra Novak durísimo, teniendo 2 tiebreaks durísimos, luego el doble, y todo y así seguimos creyendo en él y se ganó el partido, que si no, pues no estaríamos hablando seguramente de esta final. Y aquí pues siempre creímos que lo mismo que pensamos con Novak, que como mínimo lo dejaría tocado y de hecho no llegó al último partido, estábamos convencidos que a Roddy, que él es un jugador que resta muchísimo, que a 5 sets lo iba a dejar doblado, y creíamos muchísimo en este partido en Rafa, y realmente pues se le notó el tipo de jugador y el carácter que tiene. Quería comentases estas imágenes en las que vas a coger la ensaladera. ¿Qué sensación, Jordi? Aquí ya ves que eran 2 piezas y no era fácil aguantarla. O sea, la verdad es que fue muy bonito. La verdad es que, bueno, con todos, tanto con los Príncipes de Asturias, con todo el mundo, ahí todo el mundo... La verdad es que levantar una Copa Davis es realmente increíble, y más todavía en las circunstancias en que se dio, con toda la gente que se dio y con todos los problemillas que tuvimos, tanto para escoger como para elegir a la gente, porque era una apuesta realmente porque la creíamos desde el interior, o sea, desde el corazón, de decir, es que estamos convencidos en eso, sabiendo que si fallábamos, pues se nos caía el pelo, esto es así. Pero es que, bueno, yo creo que los 5 años que estuvimos nunca pusimos a un jugador por el ranking, nunca. De hecho, la mayoría de veces no entraba al ranking y los sacamos realmente a todos, pero eso era algo también que los jugadores también lo veían, y que veían que a veces les tocaba a unos y a veces a otros, y que siempre lo hacíamos por el bien del equipo. O sea que en esto realmente se nos vio nuestra forma de actuar. Toni, tú desde fuera y desde dentro, porque desde fuera digo a nivel de profesional del tenis, pero desde dentro por la parte que te toca de Rafa Nadal, que estuvo integrando ese equipo de forma muy protagonista. La realidad es que, desde mi punto de vista, el cambio que hubo en la dirección de Copa Davis fue importante desde el cambio de personalidad. Es decir, antes casi mandaba el jugador, vamos a decirlo de alguna forma, y desde un tiempo a esta parte yo creo que ha habido un cambio. De hecho, yo estuve hablando con Toni Nadal el hecho de esta decisión de dejar sentado a Ferrero y sacar a Rafa, y evidentemente yo siempre pienso que si solo hubiese habido un capitán, probablemente hubiese sido más difícil tomar esta decisión. De hecho, el hecho de ser un grupo y tomar una decisión un poco complicada, que lo que dice, si te sale bien, pues perfecto, pero si no sale bien, entonces tomarla uno solo siempre creo que es más difícil que poderla tomar en equipo. Al final, pues 6 ojos ven más que 2, o 3 mentes pueden pensar más que una. Y yo creo que también a la hora de afrontar, una vez tomas aquella decisión, pues 3 personas que vayan distribuyendo el por qué han tomado aquella decisión siempre ayuda más que cuando es una sola persona frente a todo esto. Yo personalmente creo que Jordi Arrese, si estuviese capitán único, lo hubiese tomado exactamente igual, conociendo un poco la distancia. Yo, si te digo sinceramente, creo que los 3 la habríamos tomado. Y no te voy a engañar. Y también te voy a decir lo mismo que dice Toni. O sea, es más fácil tomarla si son varios. Pero creo que realmente los 3 la habríamos tomado. Yo también lo coincido. Lo que pasa es que luego tienes que afrontar la presión de los medios, aquel ambiente, el tener que dar tu versión a todo el mundo. Siempre es mejor que la puedan dar 3 personas que no solo una. Y
de hecho yo creo que lo coincido con él, probablemente los tres hubiesen tomado por sí solos esta misma decisión, que yo lo recuerdo, yo no pude estar ahí porque coincidía con un Future en Orense y coincidía que había el puente de la Constitución y era difícil mandar a los chicos solos a jugar el torneo para estar en la Copa Davis, y tuve que tomar la decisión y explicárselo a Rafa porque me invitó para estar ahí y decirle: oye Rafa, que no podemos dejar los chicos solos. Y me acuerdo el miércoles por la noche cuando él me llamó, que los capitanes le habían comentado un poco por la posibilidad esta, y evidentemente pues es una... Además lo estuvimos hablando hace poco, es decir, ahora todo se ve muy fácil el que se tomase esta decisión, pero en aquel momento no era tan fácil, es decir, el mérito suyo está en aquel momento adelantarse a esto y ver que Rafa era un jugador de Copa Davis como lo está demostrando. Toni lo conocía desde antes, lo conoce desde pequeño, pero tú, Jordi, cuando te encontraste a Rafa Nadal y te lo encontraste dentro del equipo, que es completamente distinto estar dentro de un equipo de Copa Davis a estar en una pista defendiendo al propio individuo, ¿qué viste en Rafa Nadal desde el punto de vista carácter cada vez que hablaste con él o cada vez que tuviste la sensación de decirte, bueno, ¿vas a jugar o no vas a jugar? Yo sinceramente, y no me he hecho un farol, sino que lo sabe muchas, pues, Xavi Esclusa en Radio Nacional, y sí, yo a los 14 años ya dije que Rafa Nadal sería número 1 del mundo. O sea, ha sido el jugador que más me ha impresionado viéndolo en una pista a los 13 años, porque le vi algo diferente a todos. Era así, delgado, pero ya tenía una buena altura y así, pero le veías algo muy diferente a todo el mundo. Y yo he visto pues un Juan Carlos Ferrero que me ha impresionado también muchísimo, pero Rafa tenía la mirada y era muy diferente a todo el mundo. O sea, y realmente cuando llegué de Copa Davis, que pasamos del G4 al G3, que ya venía el marrón de tener que ir a jugar a Holanda, cuando la gente realmente, cuando los ponías en indoor, ¿no? Yo sinceramente siempre pensé que cuando se fue Duarte, porque se había ganado la Copa Davis y así, y ahí pues que realmente no sería fácil durar, sencillamente porque, bueno, Avendaño y yo estábamos un poquito independientes, luego había José Perlas, un gran técnico, pero que era el único que iba con jugadores, y eso pues tal vez no estaba muy bien visto. O sea, esto nunca se ha dicho, pero realmente eran varios los entrenadores que no lo veían bien y lo decían con la boquita pequeña. Era así. Y entonces realmente pensaba, siempre había esperado, que decía, a ver si tengo la suerte de que me llegue Rafa Nadal al equipo. Y la verdad es que tuve la suerte en el penúltimo año pues de coincidir con Rafa, porque siempre he creído que era un auténtico fenómeno. Estamos viéndole pues no a los 14 años, pero sí a los 16. También tengo grabadas opiniones de que realmente yo nunca había visto a un jugador a esa edad con las condiciones y sobre todo pues con el carácter de Rafa Nadal, ¿no? Ahí lo vemos en un entrenamiento, tenía a Toni Collon a muy poquitos metros. Estas imágenes son posteriores, si hubiésemos sacado un poquito antes estaba Toni Collon dándole unas instrucciones de cuando vino a Vigo en el 2002, que venía pues también con Tomeu Salva de jugar alguna competición de cadetes, y realmente hizo un torneo maravilloso en Vigo, encandiló a la gente. La verdad es que la final fue espectacular, estamos viendo momentos de la final frente a Pastorino, lo que es la diferencia del tenis, ¿no? Un chico que había jugado y ganado Orange Bowl, o jugado final de Orange Bowl, Pastorino, el argentino, y que en Vigo había jugado una muy buena final, pero que su tenis no da para pasar del 400, y un Rafa que pasó por aquí como un avión y de aquí hacia arriba, pero de forma impresionante. Toni, ¿qué puedes comentarnos sobre estas imágenes que tú viviste en primera persona y de forma decisiva en la formación de Rafa? Hombre, lo que está claro es que su paso por estos torneos, los Futures, pues fue fugaz, como muy bien has dicho, como la mayoría de pasos con los que él tuvo que dar. Pero bueno, yo destacaría sobre todo la exigencia que siempre tuvo él mismo en querer mejorar, en querer intentar siempre aumentar su nivel de tenis, es decir, no conformarse nunca, que es lo más fácil que puede ocurrir a un chico a esta edad cuando le vienen según qué resultados o gana según qué partidos. Su exigencia, esa autocrítica constante para querer ir mejorar cualquier cosa, pues claro, en esta edad te sorprendía, porque él te decía cosas que decías, no es posible que haya salido de un chico de 16 años. Es decir, él constantemente quería mejorar, quería trabajar, estaba pendiente del ranking, quería subir, pero sabiendo que a la vez
no podía olvidarse del trabajo que estaba desarrollando día a día. Y nada, la verdad que lo que pasa es que te gusta ver que las cosas que él está haciendo, pues las hace ahora, las hacía cuando jugaba a Futures, las hacía de más joven, es decir, él ha confiado siempre mucho con las cosas que le han llevado al éxito, su forma de animarse, su forma de entender, de prepararse, siempre lo ha hecho y siempre Estamos ha viendo, confiado mira, mucho. imágenes de Toni Colón con Toni Nadal en Montecarlo este año, ¿no? En la final, una final que vivisteis, es curioso porque normalmente el banco de donde está Toni Nadal es un banco muy tranquilo. El Master Series de Madrid este año fue espectacular, con todos los niños allí, parecía que estaban como pasando un día de merienda tranquilamente. Da siempre una imagen de tranquilidad todo el entorno de Rafa Nadal, ¿no? Hombre, la estructura familiar suya es uno de los factores que le ha ayudado mucho a estar tranquilo en los momentos difíciles. Pues esta estructura yo creo que es muy importante. Siempre le han tratado igual. Yo me acuerdo cuando le acompañaba en los Futures, cuando él llamaba a su casa, la respuesta de sus padres o el trato era el mismo detrás de una derrota o detrás de una victoria. Es decir, eran personas que no en ningún momento han perdido los papeles por ver que tenían posibilidad de tener un gran jugador de tenis. Y claro, esta estructura familiar es un soporte muy importante que creo que tiene Rafa y que le han ayudado mucho, y que además él confía mucho con todo su entorno familiar. Toni, tú me has comentado más de una ocasión de que Rafa es, dentro de las múltiples cualidades que tiene, una de ellas es lo bien que lee lo que está pasando en la pista sin que se lo comente nadie, ¿no? Tú lo has tenido también como capitán de Copa Davis, Jordi, ¿opinas lo mismo? Totalmente. Es un jugador que es muy inteligente, es un jugador que, a diferencia un poquito del tenis que se lleva hoy en día, puede variar mucho el tipo de juego, aunque pueda tirar para arriba, para abajo, ángulos. Y la verdad es que si él ve que el otro jugador tiene un pequeño fleco, pues lo va a intentar poner el dedo en la llaga en todo momento, y al final, como él cree en ello, pues lo acaba sacando. Es así. Pero vamos, en lo que estoy totalmente de acuerdo con Toni es que la base de él es pues toda la infraestructura que tiene, todo el entorno. Y te diré, además del entorno de la familia, que está claro que también yo creo que esto ya es más normal, a lo mejor que la familia, pues como padres, pues que traten al hijo como su hijo, como un niño, no como pues algunos que empiezan a tratarlo como un campeón, y entonces a veces no les dicen las cosas. Yo creo que la clave está mucho en Toni. O sea, para mí Toni Nadal es mucho la base, porque le dice lo niño que es, le dice todas las cosas que le toca decir. Y si empiezas a ver un poquito la carrera, yo he visto incluso padres y así que llevan a los hijos, empiezan a no decirles las cosas. O sea, y él es muy transparente, le dice, le guste o no le guste, pero también es cierto que él tiene una ventaja, Toni, porque esto se lo puedes decir y alguno te manda a la porra. La ventaja que tiene es que Rafa Nadal tiene una educación exquisita y tiene una humildad que es realmente bien complicado, por muy bien que te hayan enseñado, tener esa humildad y esos valores. Yo quería añadir un poquito con el tema de la lectura de Rafa en los partidos. Rafa normalmente, pues, él sabe que tiene que tener un tenis un poquito más práctico del que a veces desarrolla, y yo creo que él incluso de joven empezaba los partidos enfocándolos de esta manera. Evidentemente puedes tener un día malo y tener que cambiar este sistema y ponerte a luchar y a levantar un set abajo, sufriendo a la pista, amarrándote en la pista, pero a la mínima que ve opción otra vez de volver a mandar, pues intenta de nuevo a dominar. Y el tema que quería añadir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Rafa ganó por primera vez Roland Garros, y tuve la posibilidad la semana siguiente de acompañarle a Halle, es decir, había ganado Roland Garros en domingo y el lunes estaba en Halle por la noche en la habitación hablando con él. Y nada, Toni Nadal me había mandado un poquito, 3 o 4 pautas para hacer el cambio de tierra a hierba. El preparador físico me había dado 3 o 4 pautas, que fuese a hacerse un masaje y tal. Y yo llamé al padre o le mandé un mensaje pidiéndole: oye Sebastián, ¿qué quieres que le comente a tu hijo? Y el padre me dijo, siempre me acordaré, me dijo que piense que Roland Garros ya es historia,
y que cuide a los abuelos. Entonces, que un padre te sigas con la tranquilidad esta de decir, oye, que cuide a los abuelos, que les llame, qué tal, pues es que cada uno está muy en su lugar y cada uno está haciendo el papel que le corresponde como si fuese lo más normal del mundo. Y yo creo que esto él lo agradece mucho. Es una persona que es increíble, porque nosotros hemos contrastado aquí en el programa las declaraciones que él hizo cuando acabó esa final de Vigo, que realmente la tuvo complicada al final porque iba perdiendo, y la misma tipo de declaración de humildad, de decir que había ganado porque había tenido un poquito de suerte en una bola que el otro tenía para ganar, y todo eso es prácticamente las mismas declaraciones que hace ahora, pues cada vez que gana Federer y que están ahí igualadas y todos estos temas, ¿no? Es una persona que se nota que mantiene una línea increíble para la edad que ha tenido y que tiene, ¿no? En ese sentido de madurez, ¿no? Es exageradamente maduro, exageradamente, y con unos valores que realmente que creo que tenemos muchísima suerte. El tenis español tiene muchísima suerte de tenerlo, porque... Y el mundial, diría yo. Porque... No, y mundial, clarísimo, y mundial, porque además tienen tanto Federer como Rafa, son diferentes, pero los dos tienen muy buenos valores, pero es realmente importantísimo para nosotros, para el deporte español, ni siquiera para el tenis, porque mira que viene la selección y te dice Puyol, lo que tenemos que hacer es ser Nadal, y es así, porque tiene absolutamente todos los valores que se tienen que tener, de educación y de todo, o sea, de respeto, de respeto por el a mí me maravilló contrario. Cuando jugó Monte Carlo, no este año, sino el año anterior, que era cuando había muerto Reiniero, y el presentador o la persona que llevaba todo el acto no había dicho nada, y él lo Siempre primero que están todas, dijo exacto. fue decir, bueno, y tengo que agradecer que se haya organizado este torneo a pesar de que haya sucedido esto. Y dices, concho, el chaval con esa edad, que tenga en un momento de esos esa cosa, tiene lectura, ¿no? Tiene lectura para todo, no solo sino para todo lo que pasa, y para la gente que pueda tener, para la gente que lo quiere, para la gente que le pueda haber tenido algún problema. O sea, de hecho, yo creo que es un privilegio poder ir con un Rafa Nadal a algún torneo, esto te lo puede decir Toni, porque así como pueden haber otros jugadores que acaban con el egocentrismo, que es como que ellos son la estrella y solo son ellos y los demás no son nada, sino que trabajas para ellos, él te hace disfrutar un poquito de su mismo trabajo, o sea, es un toma y daca, él te da y tú le das, y entonces no dejas de disfrutar. Toni, hace 2 años yo te había entrevistado a ti cuando venías precisamente de hacer 2 torneos en Estados Unidos con él, y te preguntaba si con todo el cambio que había habido en la vida de Rafa desde que había estado en Vigo en el 2002 a ese 2004 había cambiado, y tú me decías que en absoluto, que seguía siendo la misma persona. ¿Tú crees que le hará cambiar toda esa presión que hay alrededor de una estrella del deporte? No, yo lo veo difícil. Evidentemente hay algunos hábitos, pues, que de poder ir por la calle tranquilamente o según qué cosas, pues las tiene que cuidar un poco más, pero él, es lo que dice Jordi, él no cambia, o lo que decís, que las declaraciones que hice en el 2002 son las mismas que hizo o que hace cada vez que acabe un partido. Yo no creo que él vaya a cambiar su forma de pensar, porque además se le ha repetido muchísimas veces, se le ha puesto ejemplos de otros jugadores que han estado arriba como él, y a lo mejor han ido cambiando, y además que tanto su tío Toni como su entorno no tiene ningún miedo en decirle la realidad, es decir, cualquier cambio que percibiesen en él, pues se lo harían ver, y él es una persona que la autocrítica la acepta muy bien, es decir, sabe que si se lo dices por su bien. Evidentemente, como todo el mundo, pues puede tener un flash, un momento, pero si se lo haces ver, pues difícilmente él no va a reaccionar positivamente frente a la crítica que le puedas hacer, ¿no? Yo creo que lo que dice Jordi, que como nosotros como entrenadores es un ejemplo el poder decir al resto de los jugadores, el tener el ejemplo como tenemos hoy en día, de un jugador técnicamente rozando a la perfección como es Federer, y de una tranquilidad y tal, y un carácter como es Rafa, de sacrificio, humilde, de querer ir a más. Es que no siempre ha ocurrido que puedas tener unos referentes para poder transmitir a los chicos que pretendes educar en este deporte. Yo creo que se está dando la doble circunstancia, ¿no?, de que realmente es un momento en el que quizá no afloren excesivas figuras en el mundo del tenis en estos momentos, pero que hay 2 referentes como son Federer y Nadal, que están, pues, recordando los mejores duelos que ha habido en el tenis mundial en cualquier época, ¿no? Sí, son los duelos que había siempre, los Lendl-Macken, los McEnroe-Borg, siempre, y la verdad es que bueno, todo el mundo, pero aparte yo creo que ahora es mucho más exagerado que nunca, porque el año pasado no sé si hubieron todos los supernovas que jugaron ellos lo ganaron o uno o el otro, si no lo jugaba uno lo ganaba, y si no, final entre ellos y a jugar. O sea, esto es que la diferencia
es enorme. O sea, la diferencia, de hecho, Rafa Nadal en cualquier otra época habría sido número 1. Y todo y así, no sé si le lleva 2.300 puntos, que estos son 2 Grand Slams, o sea, que es exagerado. Es exagerado. O sea, Jordi, es que... tú eres muy competitivo, has sido siempre muy competitivo, y la realidad es que lo de Rafa, en el sentido de, yo creo que el anuncio, aunque él no es de Adidas, de nada es imposible, para Rafa vale perfectamente, igual que en su día valía para Arantxa, yo creo que con unas condiciones muchísimo más limitadas, pero cuando decían Wimbledon imposible, y bueno, este año que prácticamente es un año casi de los primeritos de Rafa para tomar contacto con la hierba, y ahí está. Yo creo que, vamos, yo soy de los que pienso que va a ganar Wimbledon a pesar de Federer. Totalmente convencido, a pesar de Federer. Y estoy convencido que va a durar bien poquito. Yo apunto que en Australia pueda ser número 1. Es que si o sea, este tengo año confianza gana que un set, gana US unos primeros US sets, Open es... sí, pero en Wimbledon si gana los primeros sets, la cara de... Si gana el segundo set. Sí, si gana segundo, Federer La cara. se le estaba poniendo la cara de terror. Nosotros estamos ganando el plus y yo lo decía, es que se le estaba empezando a ver cabizbajo, claro, te cambia todo, tener ahí el 5-3, el 5-4, te cambia todo, el perder 2-0 sí que ahí... Pero es que además sabe que en el momento que pero lo tenga set iguales, ahí, ya lo tiene. No, set iguales, la cara que estaba poniendo Federer, a ver, yo soy de los que tengo claro que Federer tiene nadalitis, lo digo siempre y estoy totalmente convencido, de hecho Federer te falla unas bolas que no te las falla con nadie más, te las falla con Rafa Nadal. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Esa ha sido la eterna discusión. Cuando tú tienes un contrario, a ti te habrá pasado jugando, cuando tienes un contrario que sabes que es enormemente solo que tiene sólido, un juego que le va mal. No, pero aparte de eso, evidentemente, pero que tú sabes que si tú le das la mínima tal, tú fallas porque obviamente estás presionado. Clarísimo. Los fallos que hace Federer con Rafa no los hace con nadie, porque evidentemente porque no ve nadie que es Rafa, le va a después. no ve que es Rafa. Claro, claro. O sea que ese es un tema Y también que da para un debate. luego hay otra cosa, que yo muchas veces lo he hablado así con Tony también. Rafa es zurdo. Ya, habrá una serie de características, la bola alta, si fuera diestro, a Federer no le molestaría así, seguro. Ahora, es zurdo y cuando coge la zurda, le levanta al revés, que es el hándicap que tiene Federer. Y de hecho, el único que tiene y que lo ha mejorado muchísimo, porque este año ha trabajado ha trabajado para ello. O sea, este año él ha venido a ganar Roland Garros y se lo ha trabajado y lo ha podido ganar, porque el juego que ha dado... Pero fíjate, yo le decía, perdona Jordi, yo le decía a Tony ayer, yo estuve en Roland Garros marcando el entrenamiento del día antes de Rafa y de Federer. Rafa estaba entrenando como si nos ponemos tú y yo ahora a jugar de broma ahora por la noche. Y Federer estaba con Toni Rochalao con una tensión en sí misma, dentro de la facilidad que juega. Federer no es en estos momentos el mejor de la historia, porque en un aspecto que es el mental, Rafa le supera. Hay uno mejor. Rafa le supera. Pero le superan mucho. Bueno, evidentemente, pero yo creo que el problema que tiene, o lo que tiene que solucionar Federer, el hecho de jugar con un zurdo, yo creo que Federer lo ha trabajado y ya lo ha mejorado mucho. Pero él tiene que saber que juega con un tío que mentalmente es mejor que él y que durante 3 horas de un partido le va a regalar 5 puntos, no más. Y él no puede salir. Entonces yo creo que Federer, si quiere plantearse ganar Roland Garros, se tendrá que pasar 4 o 5 horas diarias trabajándose en una pista de tierra sin permitirse en un momento salir de cabeza. O que pierda Rafa con otro. Me preguntaba Jordi cuánto duraba el programa y la realidad es que se me ha pasado el programa volando, porque es que estamos casi a punto de acabar y yo quería hablar con muchísimas más cosas con vosotros dos. La primera, quería que comentases un poquito, tu salida del equipo de Copa Davis. Se ha oído ya, pero tu opinión ahora que ha pasado un poquito el tiempo más en frío. Realmente, Fernando, no me gusta mucho hablar de cosas que han pasado. Yo creo que, como con Santana, no fue la mejor manera. O sea, yo tengo una cosa, para mí el tenis lo hago realmente porque me gusta, no tengo esa necesidad. O sea, pero como soy un enamorado del tenis, pues lo hago. Es que cuando te prometen, o sea, a nosotros nos hubiera gustado, tanto a Bendaño como a mí, como a Perlas, nos hubiera gustado irnos habiendo ganado la Copa Davis. Y eso era bien sencillo. O sea, nosotros solo nos tenías que ofrecer un año y ya estábamos fuera, se lo habíamos dicho bien claro. O sea, yo creo que la palabra es lo primero, y cuando te dicen no te preocupes que te vamos a arreglar 2 años, cuando te falla la palabra, yo creo que se te desmonta el de esto. A mí no me importaba lo más mínimo irme. Si yo, las experiencias que he tenido, y no puedo hablar con el nombre de Juan Avendaño o de José, las experiencias que hemos tenido Juan Avendaño y yo, eran suficientes. Si yo haber vivido todos estos momentos, para mí es algo impresionante. O sea, a mí se me queda y sigo haciendo yo de entrenador de tenis, que estoy encantado de hacer de entrenador, que lo vivo, lo disfruto, era suficiente. Yo creo que cuando das una palabra tienes que estar todo por encima de todo. Soy persona de muchísima palabra y creo que estas cosas
no se hizo así. Bueno, pues a lo mejor a mí me vienen de cara y te dicen, mira, lo que te prometí, mira, pues me he arrepentido o he visto una cosa que ya quería hacerla porque estaba clara que él la quería hacer. Lo de Emilio era clarísimo, él desde el primer momento siempre ha querido a Emilio, y que yo esto lo entiendo, lo comparto, que cada uno piense lo mejor, pero entonces no prometas lo que no puedes, o no prometes lo que crees que no vas a hacer. Si yo solo era, el tema yo creo que era bien sencillo. A mí me vienes y me dices de cara, por lo menos, mira, te prometí 2 años y luego no te los di. No, pero el tema es que no fue así. No, yo no prometí nada, yo no sé qué, no sé cuántos, cuando fue una cosa clarísima, que la tengo incluso demostrable. Vamos a ponernos unas imágenes mientras seguimos hablando de Jordi Arrese haciendo un clinic con los niños durante el torneo. Ahí vemos las imágenes, bueno, vamos a ver las imágenes enseguida. Toni, ahora sigues trabajando con jóvenes. ¿Cómo está el entorno de Rafa, el entorno de las islas, que se está trabajando muy bien allá en Mallorca? Bueno, pues el hecho de por lo que hemos hablado, de poner como ejemplo un jugador como Rafa, pues te facilita mucho el trabajo, y yo creo pues que nada, que trabajamos un poquito teniendo como ejemplo a Rafa, e intentamos que los jugadores al menos piensen o estén educados de un perfil similar a lo que es Rafa. Es decir, yo muchas veces como entrenador o como chicos pues pensamos y decimos, a ver, en esta situación cómo hubiese reaccionado Rafa frente a esta derrota, frente a qué decisión hubiese tomado el entorno de Rafa o Toni Nadal. Y yo creo que esto nos ayuda mucho al menos a intentar trabajar en serio. Luego se sabe que evidentemente el poder triunfar en el mundo del tenis no es fácil, hay muchos factores que no los controlas, pero siguiendo un poquito el ejemplo de Rafa, pues sabes que es de la forma que más te aproximas a poder conseguir estos objetivos. Y esto es un poco lo que pretendemos desde allí, pues de un trabajo día a día, sin ir haciendo mucho ruido, y al menos que te permita pues tener jugadores preparados para que puedan entrenar con Rafa, y que Rafa pueda permitir que estando ahí en la isla el más tiempo que él desee. Pues sí que es importante pues también el que cuidemos a jugadores que estén dispuestos a trabajar, así jóvenes, y que estén preparados para en cualquier momento poder entrenar y trabajar junto a él, que también es un aspecto importante pues que los jóvenes estos valoran. Jordi, ¿algún favorito para el torneo de Vigo? Hoy muy difícil. Yo lo veo bastante abierto. Siempre te diré un Vicente seguramente, pero veo un torneo abierto. Hay muchos jugadores que tienen un nivel bastante bueno y que cualquiera de ellos podría ganar. Hay bastantes españoles con un gran nivel, pero yo tal vez te apostaría más por Vicente. Toni. La verdad es que es difícil tomar esta decisión por lo que dice el cuadro está muy abierto. Tampoco no hay ningún jugador que sea, no sé, Fernando Vicente o Óscar Hernández, no sé, es decir, hay que ver cómo transcurre un poquito la semana, pero es difícil apostar por uno. Pero algún español, ¿eh? Eso sí. Veo, los españoles son los preferidos, los favoritos en tierra. Pues estará también en Vigo, ¿no? Increíble. La verdad es que comemos muy bien. No, además es que es la gran suerte que porque en este deporte solo se habla de los entrenadores o los jugadores, pero si no tuviese todo este entramado de torneos que hay en España, pues sería difícil con el paso que se ha dado aquí de Futura Challenger. Ojalá hubiese también otros torneos que llevan muchos años en España que también diesen este paso, pero bueno, el trato por aquí es espléndido. Estoy totalmente de acuerdo. Si no estuvieran todos estos torneos que están haciendo, tantos Futures Challengers que dan el paso, que además casi todos pierden dinero, esto es así, no habrían seguramente un Rafa. O sea, así, con lo que ya se pudo ir rodando de ATP ya a los 13, 14 años, a los 15, o sea que realmente es básico, y creo que va a ser muy importante para nosotros tener el referente de Rafa, porque en los siguientes años yo creo que van a salir muchos jugadores, y hoy en día, tal como está hecha la familia, que realmente lo tienen todo y así, es complicado. Suerte que tenemos un referente de Rafa. Bueno, pues suerte de haberos tenido aquí, porque estoy encantado de haber tenido la tertulia con vosotros. Muchas gracias.